distancia del Tecnológico de Saltillo. Vamos a ver una clase de Ingeniería de Sistemas, una introducción, y espero la disfruten. Bueno, de lo que viene siendo Ingeniería Industrial. Fíjense que es una carrera muy bonita, que yo soy ingeniero mecánico, pero ya llevo en esta disciplina alrededor de 14 o 13 años dando clases aquí con ustedes. Empecé dando física en presencial, nada más el primer año, y bueno, pues ya me cambié también por razones que tengo por ahí un trabajo y colaboro en lo que es generación de energía. Las slides que vieron anteriormente son las que me representan como persona. A mí me llama la atención muchísimo lo que viene siendo la energía, turbinas. Utilizamos estas máquinas en la generación de energía eléctrica. Es igualita a esas. Y pues tenemos por ahí, nuestro cliente es Comisión Federal. Y eso es lo que, esto es asociado a mi trabajo y esto es lo que me gusta, la aviación. Es como un hobby por ahí. Sí, dígame. Perdón que lo interrumpa. Si me salgo de la llamada en algún momento y vuelvo a ingresar, no hay ningún problema. Es que lo que pasa es que ahorita no puedo traer tanto Sí, celular. no hay problema. Ahí los compañeros, yo ahorita tengo la pantalla gigante, pero los compañeros le pueden dar a admitir nuevamente. Y no, adelante. Esto se está grabando igual y la voy a subir ahí al canal de YouTube. Espero y que se grabe bien. Comprendemos, sí, comprendemos, no hay problema. Bueno, fíjense que pues estamos viviendo un efecto llamado Black Swan, que es lo que viene siendo el cisne negro. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Pues de que este suceso nos toma por sorpresa. Es un evento disruptivo o repentino. No sabemos, de repente se presenta. ¿Cuál es lo que ahorita es rescatable de esta situación? Pues de que las vacunas trabajan. Ahora, esta presentación la realicé un poquito antes de darme cuenta que en Israel, pues ya están todos vacunados y aún así la gente sigue muriendo. Así es que vamos a decir que esta presentación va a ser dinámica. Tenemos muchísima información. No, como son eventos que suceden cada 100 años, pues no tenemos muchísima información de esto. Afortunadamente las vacunas se hicieron en tiempo récord. Una vacuna pues normalmente se tarda 10, 12 años, ahora las tenemos en tiempo récord y pues están funcionando, ¿sí? Dentro de cierto rango, no para todo, ¿no? O sea, seguimos, bueno, no es la cosa tan dura como en pandemias pasadas, que a estas alturas ya iban 400 millones de muertos, ahorita vamos 4, y bueno, pues a los que hayan tenido familiares, les doy mi más sentido pésame a los que hayan fallecido sus familiares o amigos. Y bueno, pues la vida sigue, vamos a trabajar en esto. Vamos a ver a tratar de seguir aprendiendo, puesto que tenemos retos por delante. Y pues aquí les presento el primero, esta pandemia. Fíjense que esta materia se asocia a lo que viene siendo mucho la ciencia. La ciencia es algo como mágico, pero es real. La ciencia ya nos ha llevado a otros planetas, hemos volado drones por ahí en Marte recientemente. Sabemos que estamos en un mundo en constante expansión. ¿Qué ha llegado? La tecnología. ¿Sí? Ahí vemos una computadora, los celulares. Yo esperaba los carros voladores en estos años, pero pues no han llegado todavía. Y pues habrá algunos que no les sorprenda la tecnología actual, como ya verán. Otros que prefieren una vida en las montañas, pero pues siguen sin sorprenderle la tecnología actual, ¿no?
¿Qué tenemos de retos? El cambio climático. Estamos hablando de que hay muchísimos incendios, lluvias torrenciales en unos lados, inundaciones. Y bueno, esta asignatura trata de lo que vendría a ser las herencias que nos han dejado nuestros científicos, nuestros antepasados, la gente ilustre, los atributos sistémicos. Es lo que se estudia esto. Se aborda desde un punto de vista de que podemos utilizar ambos hemisferios cerebrales para el pensamiento sistémico. Todo, absolutamente todo, se puede ver como un sistema, unos más complejos que otros. La herencia de todo tipo de ideas matemáticas, políticas, filosóficas, religiosas, culturales, etcétera, se puede decir que es lo que ha regido la humanidad hasta estos días. Voy a intentar admitir a alguien que escuché por ahí que entró. A ver. Creo que ya lo admitieron. Muy bien. Bueno, seguimos compartiendo. Y bueno, les decía que no se enfoca nada más a usar el hemisferio izquierdo y derecho, sino que se observan herencias patrimoniales de todo tipo de bases, de distintas ramas, porque esto es lo que nos hace humanos, toda la multiculturalidad y bueno, el desarrollo del pensamiento sistémico individual de cada quien. Somos ingenieros, estamos preparándonos para hacer lo siguiente. En esta slide yo decidí dedicarle 5 minutos porque esto es lo que hace un ingeniero. Abarca parte de ciencia y parte de técnica. Antes que la técnica está la disciplina como tal. Fíjense que primero es el arte y luego después la técnica y después la disciplina. La ingeniería industrial es una disciplina. Y entonces les decía, primero es el arte, después la técnica y después la disciplina, pero el ingeniero actual se mueve en un campo donde toca un poco de ciencia, la hace de un poco de investigador, diseña, da mantenimiento y reparación, innova. La innovación tiene que ver con un alto nivel de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que para innovar tienes que llevar al más alto nivel de conocimiento. Auditor, por ahí puede haber compañeros que estén en mantenimiento, otro que quiere ser ingeniero de calidad, Víctor, ahí estás en el área correcta, estás en ingeniería. Otros que pueden estar dedicándose a la venta, ¿sí? Otros operando nada más, como es mi caso, que soy operador de una central de ciclo combinado. Y bueno, pues también me dedico a la docencia, así es que abarco este campo de abajo, ¿sí? Me toca explicar todo este panorama. ¿Qué tiene que saber cada una de las ramas del ingeniero? Pues debe de saber diseñar. Bueno, si ustedes se ganan la vida en estos rubros, hay perfiles un poco más amplios como es el de un emprendedor, el cual debe de diseñar. Y para diseñar, les decía, es tener el nivel más alto de conocimiento a lo que se quiera dedicar. ¿Sí? Entonces, pues hay emprendedores que no conocen un poco su rama donde entran y es donde por ahí se caen en su emprendimiento, pero se levantan, corrigen y vuelven, aprenden. Entonces, eso les va a dar conocimiento. Lo correcto de cuando tú te equivocas como emprendedor, pues es aprender y levantarte, ¿no? Y corregir lo que estuvo mal. Fíjense que las ingenierías te pueden ayudar a ser un emprendedor, siendo que tengas ese espectro del morado al rojo, al naranja más o menos. ¿Sí? Tienes que
hacer muchísimo. Entre más tengas, por ejemplo, mi compromiso es ser también investigador e enseñar a los que vayan a ser emprendedores un poco a investigar, un poco a diseñar. A los que son diseños estándares, pues les daré nada más las puertas de que, mira, por ahí te puedes ir. A los que están en mantenimiento les puedo pasar mi experiencia de lo que yo he trabajado en mantenimiento o mi experiencia en operación en el sector energético. A los vendedores tal vez no les ayude mucho porque no tengo tanta experiencia en ventas, pero estas herramientas que estamos aquí ahorita a punto de ver nos van a ayudar a abrir nuestros horizontes y entender el por qué nos puede servir bastante esta asignatura. El pensamiento causal es algo que se les puede pedir en las actividades. Yo les decía que si aprenden, eso les va a dar conocimiento, ¿sí? El conocimiento los va a hacer usuarios de la tecnología. Y con la tecnología, el aprendizaje, el conocimiento les va a poder usar inversión o parte de la inversión que alguien más disponga, que eso ahorita es muy, muy dinámico. Los proyectos tecnológicos rápido absorben inversión. Ya ven el caso de Tesla, el caso de Amazon, que han invertido muchísimo en tecnología. Y pues ahí están en las puntas de inversión ahorita dando utilidades muy, muy altas, alrededor del 18-27% anual. Entonces, sí, la tecnología llama a la inversión y eso a la riqueza. Entonces, a mayor riqueza, menos pobreza. Eso es parte del pensamiento causal, que es el que vamos a ir fortaleciendo. En nuestros procesos donde nosotros nos desempeñamos, fíjense que se utiliza mucha química, electroestequiometría. Y bueno, esos procesos llevan sus ecuaciones matemáticas, donde dices, oye, ¿cuánto necesito cuántas toneladas necesito de sulfuro más aire seco para formar ácido sulfúrico? ¿A cuánto debe ser la reacción? ¿Cuáles son los pasos? Esto puede representarse mediante un proceso sistémico, igual el proceso de extracción de petróleo, el manejo de las gasolinas, el queroseno, el diésel. Son procesos sistémicos. Nuestro propio entorno, como por ejemplo, ustedes saben que nosotros hacemos una simbiosis con las plantas, nosotros consumimos. En el mitocondrias es donde se lleva a cabo el proceso de la generación de energía de los seres humanos, de los carnívoros, de los heterótrofos, digamos. Y el proceso de Krebs aquí sucede, es donde agarramos la energía, ¿no? Pero ¿qué ocupamos? Oxígeno y glucosa. ¿Y qué desechamos? CO2, dióxido de carbono y agua. Pero ¿qué utilizan las plantas? Todo lo contrario, lo que nosotros desechamos, el CO2 es como su alimento y producen oxígeno. ¿Qué ocupan? Energía. Y este es un proceso que también se parece a los anteriores, ¿no? O sea, donde utilizamos estequiometría. Fíjense que ahí el lenguaje que se utiliza es la química. Entonces, esta máquina, por ejemplo, el MOXIE, es un generador de oxígeno, el cual puede estar generando oxígeno, ya sea para propulsión o para consumirlo, ¿no? Y eso nos puede ayudar a respirar en otras atmósferas. Aquí tenemos por ahí un esquema donde acumula el oxígeno, donde condensa el CO2. ¿Qué ocupa energía? Esta máquina parece algo como de magia, pero es real. ¿Y qué estamos haciendo? Emulando la naturaleza. ¿Qué estamos haciendo acá en estos procesos? Emulando la naturaleza, igual que esta máquina nueva, ¿no? Entonces, emular a la naturaleza nos da herramientas para crear algo como la magia, ¿eh? Fíjense que, ¿por qué le estoy platicando todo esto? Pues es el contexto, ¿no? Hay una película por ahí que no he visto, pero yo he leído un poco de ella, de Katherine Johnson,
no recuerdo el nombre de la película, si alguien se la sabe, interrúmpame. Pero fíjense que ella, su biografía está muy interesante. Ella, pues todo el mundo la conoce porque era la matemática de la NASA y fue la que participó en el equipo de investigación que nos llevó a la Luna. Entonces, pues es una mujer que se ganó mi respeto cuando leí su biografía, porque pues todas las patentes que ahorita tú puedes conseguir y descargar ahí en Google Patentes hablan sobre una matemática muy pura, muy elevada, muy, muy bonita. Leyendo su biografía me di cuenta que pues ella empezó como maestra, luego después consiguió un trabajo por ahí en un equipo de la NASA y pues había unos accidentes. A partir de ahí de los accidentes, ella se dio cuenta que habían sido causados por turbulencia de estela. Y estudiando estos accidentes se dio cuenta que, pues, con cálculos matemáticos demostró que pues, los aviones en aquella época, que fue por el 70, volaban muy cerquita, en los 60. Y gracias a su investigación, la investigación, déjenme decirles que no es algo ajeno a lo que ustedes pueden hacer con ingeniería, ¿no? Gracias a esa investigación y al alto nivel de sus matemáticas, demostró que los accidentes sucedían por el fenómeno de estela. Esa estela causaba múltiples accidentes y lo demostró matemáticamente. Por ahí vienen en Wikipedia los cálculos y todo. Entonces ahí la vieron y Katherine Johnson, pues de ahí la jalaron, ¿no?, a la NASA. Y es una mujer que maneja el lenguaje de las matemáticas. ¿Por qué les muestro esto? Puesto que la ingeniería de sistemas es manejar el lenguaje de las matemáticas, es presentar, los sistemas trabajan como emulando a la naturaleza y utilizan matemáticas, utilizan ecuaciones, ¿sí? Esto utiliza ecuaciones, todo esto utiliza ecuaciones matemáticas, funciones, tarjetas electrónicas que tienen funciones matemáticas programadas, ¿sí? Y bueno, tenemos del reto de la energía. Como trabajo en el sector de energético, les puedo platicar que, pues, empezamos a quemar combustible hace más de 160 años y esos combustibles, pues, son no renovables y cada vez más se están agotando. Entonces, pues, ustedes ven que si a Estados Unidos les da un resfriado, a nosotros nos da una gripa tremenda. El ejemplo de ello es cuando ahora en días pasados se congeló parte de la estructura de gasoductos de ellos, perdieron ellos un 5% de su generación y eso nos afectó a casi medio país aquí. Entonces, imagínense al rato que empiece la escasez real, que no tarda muchos años, ¿no? Entonces, actualmente no tenemos un panorama claro de cómo mantener el ritmo de consumo actual de energía. Y entonces, pues ahí es donde aplica el pensamiento sistémico, ¿no? Hay muchísimos proyectos que están tratando vamos a decir que de alivianar un poco. Una de ellas son las renovables, pero vamos a decir que los recursos no son tantos como para decir, todo con renovable, ¿sí? Entonces, pues vamos a tener ahí un panorama muy difícil sumado a lo que viene siendo el calentamiento global. El reto de la energía en el transporte, pues le pega, ¿no? Porque dime qué utilizan los trenes de combustible actualmente. Utilizan diésel, utilizan combustible que es fósil, todo lo que viene siendo carbón, diésel, gas, son combustibles fósiles. Tenemos el reto de la contaminación. Ahí disculpen la ortografía. No sabemos qué hacer con las baterías. Muchas veces las llantas sale más cara destruirlas que por ahí enterrarlas, ¿sí? Hay muchos procesos que son para destrucción, pero vamos a decir que no todo el mundo está haciendo. Japón es ejemplo de los que mejor trabajan, ¿no?, en ese aspecto, pero nos falta mucho.
Tenemos retos y para eso es la ingeniería de sistemas. Fíjense que la ingeniería de sistemas es una de las 40, 50 asignaturas que lleva el ingeniero industrial y es una de las disciplinas más bonitas que para mi gusto es de las que vemos por aquí. La ingeniería de sistemas trabaja en base a teorías. Las teorías, lo que dice la filosofía es de que lo que está más alto en esta disciplina son las teorías, ya que las teorías, para que exista una teoría, tiene que haber 3 o más leyes. Entonces, una ley es una generalización consistente, algo que siempre pasa. Y bueno, pues tenemos varias metodologías. En este caso, las más resaltables para esta disciplina son sistemas duros y sistemas suaves. Los sistemas duros es todo lo que tiene que ver con ciencia, con investigación científica, con ingeniería científica, que es un poquito de lo que vamos a ver ahorita. Y vamos a ver también una introducción a lo que vienen siendo sistemas suaves, también con alguna de los acercamientos. Fíjense que lo más robusto ahorita son sistemas duros. No hay mucho desarrollo, mucha filosofía de sistemas suaves. El de sistemas duros o rígidos, habla sobre el hemisferio cerebral izquierdo. Y los sistemas suaves o rígidos, pensamiento lateral y todo eso, habla sobre el sistema del hemisferio cerebral derecho, el cual, pues, las mujeres son las personas que lo tienen un poco más desarrollado. Así es que lo ideal es que yo les diera la parte de sistemas duros y alguna maestra les hablara de sistemas suaves. Pero pues no todo en la vida es perfecto, así es que yo les voy a hablar de sistemas suaves. Y bueno, pero eso de las teorías, acuérdense, 3 o más teorías forman leyes. Estamos hablando de leyes científicas, ¿no? Y pues cientos de metodologías que ustedes a lo largo de la carrera van a ver. Pero en esta nos vamos a enfocar a estas 2 metodologías que nos van a ayudar a que, bueno, estas disciplinas se aplican más que nada a resolver problemas, acá a la izquierda abajo, complejos y complicados. Los complejos son los que tienen que ver con muchos ejes y complicados que no están muy a la simple, muy a la vista. Eso es parte del saber del ingeniero industrial, el análisis sistémico. Hay muchos sistemas, muchos tipos de sistemas, las cuales pues a través de las actividades se van a ir desarrollando, mostrando ejemplos de cada uno. Pero más que nada, la forma del pensamiento que vemos en lo que viene siendo sistemas suaves, queremos ahorita como que poner la semilla para poder desarrollar ese pensamiento holístico a través de la causalidad. Esto es algo dinámico, les decía, no es, es algo que esté estático. También vamos a ver lo que viene siendo la modelación sistémica. Vamos a crear modelos matemáticos centrados en las matemáticas. Es por eso que les ponía el ejemplo de Katherine Johnson, esta mujer admirable. Entonces las matemáticas aquí va a ser nuestra herramienta. No les digo que soy muy bueno en matemáticas, ¿no? Pero pues ya empezamos a modelar algunas en clase, algunos sistemas que tienen que ver con modelos matemáticos, pero más que nada estamos soportados en herramientas de software y bueno, los diagramas causales. A grandes rasgos, yo les pudiera decir que esto es ingeniería de sistemas. ¿Alguien tiene una pregunta sobre este diagrama? ¿Siguen conmigo? Ya que seguimos. Ok. Bueno. Entonces, qué bueno que llevamos ahí un poquito de ventaja. Vamos a seguir con las siguientes slides. Pondremos en práctica el mensaje que debemos conocer el pasado para entender el presente y poder aspirar al futuro. Vamos a citar algunas aportaciones de gente ilustre
Y las siguientes slides tienen por objetivo fortalecer nuestro pensamiento, nuestro hemisferio cerebral derecho. Todo lo que vamos a ver, las siguientes 10 slides hablan sobre aportaciones de personas que tal vez no fueron científicos, pero fueron gente que dominaba el pensamiento sistémico y que su estructura o su época en la que les tocó vivir, pues desarrollaron cosas que a lo mejor ahorita no sabemos si fueron buenas o malas, pero pues fue desarrollo del pensamiento sistémico. Y que en este caso ellos son aportadores en su mayoría a lo que viene siendo a esta materia, ¿no? A la cibernética, al pensamiento, a los desarrollos actuales que vendría a ser en este caso Machine Learning, Data Science, todo lo que tiene que ver con ingeniería científica con sistemas rígidos. Ellos lo que dicen es que, empezando con Bertalanffy, es de que todas las teorías se conectan. Todas las teorías se conectan, así como lo escuchan. Y entonces por ahí la mayoría están de acuerdo, que todas las teorías se conectan. Entonces estamos hablando que si se conectan las teorías, se conectan las leyes. Y habla como que de una singularidad, ¿no? De que no... sí, pues, esto despertó la era de las máquinas, en pocas palabras, pero está más enfocado a los sistemas rígidos. Tenemos el reto de saber usar el hemisferio cerebral derecho. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando pasa un accidente? Pues, no, pues un infarto le dio a la persona. ¿Por qué está la camioneta ahí? No, pues a lo mejor la casa está ubicada en un lugar que no es el adecuado. Y no nos ponemos a pensar en las teorías asociadas a los accidentes, como por ejemplo la teoría de la causalidad o la teoría del estrés, de que si la persona que andaba manejando traía mucho estrés en ese momento, acababa de sufrir una pérdida de algún familiar. Y entonces aquí ya estamos viendo que si usamos teorías podemos explicar algunas situaciones como estas, ¿no? O sea, oye, ¿por qué no funcionó la comunicación? ¿Se le acabó el combustible? ¿Qué onda? ¿Cuál fue? Entonces, la causa, utilizando el hemisferio cerebral derecho, la ciencia pudiera explicar algunas situaciones como las que pasaron ahí en el Concordia, ¿no? O sea, de que hay reglas, hay estándares y todo, pero oye, hubo distracciones, ¿sí? No se está contemplando cómo usar nuestro hemisferio cerebral derecho porque somos humanos. Esto ya pasó aquí, en Saltillo también. Antes nada más pasaba en Texas y en Nueva York, en Los Ángeles. ¿Qué está pasando? Pues vamos todos, lo que acaba de pasar en Cuernavaca, no estamos usando nuestro hemisferio cerebral derecho y decir, hey, sí, es mucha emoción esto, pero a la vuelta de la esquina puede haber un embotellamiento. Y es algo que no tenemos todavía, vamos a decir, herramientas de ingeniería que digan, hey, para todo el tráfico porque a la vuelta a 2 kilómetros hay un accidente y puedes ir a morir ahí estampado. No tenemos todavía estándares de seguridad y es más que nada, no los respetamos. O a lo mejor cuando esto sucede por las condiciones climáticas. Y aquí es donde dices, hey, bueno, pues aquí hay área de oportunidad para aprender a utilizar nuestro hemisferio cerebral derecho. Entonces les decía, volteamos a ver la historia. Cuando no se controla bien ese hemisferio o se quiere ganar territorio o se quiere dar un campo a los instintos, pues ¿qué creen? Nos vamos a la guerra. Y a lo largo de la historia hacían batallas navales con tecnología, sin tecnología. Seguimos con los mismos problemas. Y bueno, no todo está perdido. Vamos a buscar la herencia de la cual les hablo. Estas Leibniz, Gould, Faraday, Bohr, Heisenberg, todos ellos,
Arquímedes, nos dejaron herencias. Pero antes, vamos a ver algunas ideas que no son tan de sistemas rígidos, sino de sistemas suaves. ¿Por qué suaves? Pues porque son personajes reconocidos que tal vez se les vaya a venir a la mente a algunos, y verán que por aquí, haciendo una investigación, nos damos cuenta de lo siguiente. Benedetti, ¿qué nos dejó de herencia? El pensamiento ético y la lucha contra la corrupción. Creo que Benedetti se quedó corto porque la corrupción sigue muy alta, pero es un gran ejemplo. Leer sus escritos nos pueden ayudar a seguir combatiéndola actualmente. Thomas Alva Edison, pues no rendirse, ¿no? Mucha gente dice que se llevó las ideas del Tesla mexicano para Estados Unidos. Tomás era zacatecano. Y bueno, tiene muchos inventos, el cual no demerita el origen de sus ideas o de sus inventos. George Washington, pues aplicar los conocimientos adquiridos y aprovecharlos. Fíjense los mensajes que nos dejan es nuestra herencia, ¿no? Pero fíjense, el generalísimo de Estados Unidos, presidente de Estados Unidos, George Washington, murió por una infección de garganta. Y no tanto así, no murió desangrado, porque antes se pensaba que sacándole sangre a las personas, según el tipo de persona que era, será el tratamiento, lo consideraban sanguíneo. Según los caracteres, estaban los melancólicos, los sanguíneos. Los sanguíneos eran los que caían muy bien, los melancólicos, los flemáticos, los coléricos. Y de acuerdo a tu personalidad era como te curaban. Bueno, pues al pobre le tocó que lo desangraran y falleció desangrado. Pero aún así nos dejó un pensamiento que hay que aplicar los conocimientos adquiridos, ¿sí? George Simon Home dice que no nada más son las leyes que nos dejó, sino mensajes como no rendirse y seguir tu vocación. Si estás donde no te gusta, o que tengas muy claro tu objetivo. John Dalton, aún con nuestras deficiencias, salir adelante, el daltonismo. Montesquieu, no ser simples espectadores, todo pasa por algo. Nicolás Maquiavelo, el mundo es de los osados, de los que arriesgan. Yo he visto que Maquiavelo tiene cosas parecidas con AMLO, de que no cobraba mucho en sus trabajos, y pues AMLO ya ve que empezó navegando por ahí en un Jetta en toda la República. Stephen William Hawkins, todos tenemos una misión, no importa nuestras limitaciones físicas. Luis Braille, pues siendo ciego nos creó el código Braille. Nos ha ayudado muchísimo para la inclusión. Sócrates, pues buscar la sabiduría. Dice que la ignorancia provoca vicios. David Hume, todas las ciencias guardan relación con la naturaleza humana, causa y efecto. Y esto es nada más un ejemplo de algunos intelectuales como Berkeley. Las cosas existen porque se perciben. Voltaire fue el creador de la revolución, uno de los iniciadores de la revolución francesa. Dice, hacer lo que sientes sin esconder tus sentimientos. En todos, fíjense que se percibe el pensamiento sistémico. Husserl, pensar filosóficamente es distribuir pulcramente lo que se ve. Esto nos dice que lo mejor de las personas es lo que logras escribir en tus libros, porque lo piensas, lo escribes, lo corriges. Montessori, el ser humano tiene la necesidad de actividad, de realidad, de cultivar su inteligencia y la realidad. Montessori es un método educativo de los más de 50 métodos educativos donde dice que no presiones a los niños, que ellos van a aprender a su ritmo. Frederick Skinner, la conducta es formada por las propias consecuencias. Tendremos éxito si somos disciplinados. Fíjense que todo esto, muchas de las cosas, tienen su error. ¿Por qué? Porque hay personas exitosas que no son disciplinadas. Pero ahorita vamos a hablar de esos errores. Vamos a ver si alguien creo que alguien quiere entrar. Ok, Everardo, bienvenido. Entonces seguimos compartiendo pantalla. Bienvenido, Everardo. Y entonces, en lo familiar, Fulton, pues el que inventó la máquina de vapor para los barcos, dice, él falleció de plebosis, ¿no? O sea, de tanto tragar humo.
¿Qué dice él? Identificar y apoyar las cosas positivas, pensar en el daño hacia los demás por nuestras acciones. Fulton creó por ahí los barcos a vapor, fue parte, coadyuvó a ese invento, y decían las personas en aquellos tiempos que cuando llegaba un barco de vapor, pues había gente en los malecones que hasta el suelo se tiraban porque no sabían, creían que era un monstruo o un demonio. Cuando llegó con su invento a la máquina de vapor, el cual pues se fue algo muy bonito, ¿no? O sea, son personas que nos dejaron más que herencias, también pensamientos. Y hay hechos ocultos en la historia que son muy, muy simpáticos. Juárez dice, pues lucha por tus semejantes, practica el respeto. Adam Smith dice, el vivir bien se logra con el trabajo, esfuerzo y preparación. Bueno, claro que estamos batallando aquí un poco haciendo el esfuerzo, pero no nos vamos a rajar, ¿no? O sea, es parte de lo que tenemos que aprender. Lalo Gutiérrez, la pobreza no es señal de ignorancia. Platón, amor por el estudio. Washington, cómo nos dejó memorias ahí de una reacción de paz con los vecinos, integridad. Poincaré, los grandes físicos, a pesar de su poca visión, estudia varias disciplinas, o sea, él es ejemplo de que tú te puedes dedicar a muchas cosas. Paulo Freire, la educación como práctica de la libertad, la educación te hace libre. Sigue presentándose eso. Si tú sabes muchas disciplinas, no estás encasillado a una sola. Freire es lo que dice. Piaget, pues eso tiene que ver más con la docencia. Dice, el conocimiento de niños y adultos es inherente al de los adultos, según lo que viven. Entonces, esto se asocia al Zeitgeist del momento, ¿no? O sea, en donde tú tengas al niño es cómo se va a desarrollar. Y bueno, en lo económico, también, Rockefeller, invertir para ganar. Un capitalismo que en realidad no existe, porque en realidad todos han sido como que causas de algo, ¿no? Para realizar lo que viene siendo el ciclo del enriquecimiento. Keynes, que es uno de los que actualmente rigen la actualidad, habla del estudio del empleo del dinero, el interés. Es de los grandes creadores de la situación actual económica. Drucker, relaciones humanas, dar al cliente lo que necesita. Por ahí andaba otros grandes que pues omitimos, ¿no? Pero todos aportaron bastante. Ford, organización, sistematización, menos trabajo, más producto. No recuerdo si fue Ford padre o Ford hijo, pero Ford padre utilizó el esclavismo, ¿eh? Y entonces vamos a decir que nuestra historia tiene sesgos, y ahorita vamos a hablar de esos sesgos. Rudolf Diesel, búsqueda de nuevos mercados. Malthus, aportación a la demografía, explosión, crisis, subconsumo. Malthus habló de la crisis, de las crisis que tenemos de capacidad del sistema, ¿no? Diciendo que ahorita pues ya estamos sufriendo que por la escasez de especies, según algunos virólogos italianos, es que se generan las enfermedades en los animales y después se transmiten a los seres humanos y ocasionan pandemias. Entonces, el calentamiento global también es parte de lo que nos está pegando ahorita. ¿Qué decían los coahuilenses o Campo? Que la preparación académica fuera obligatoria. Vicente Guerrero, pues su apoyo a la independencia del México de aquel momento. Federico el Grande, amor por cultura. Jefferson, la libertad, un derecho natural del hombre. Kant, la estructura de la razón, moral, conocimiento, los valores. Comenio, educación amena por el desarrollo del hombre. Fíjense que Comenio, cuando estaba viejito, él le dio la asiática, pero también le dio demencia senil. Y cuando le mostraban sus escritos, a él le dieron el doctorado nada más por sus libros, que eran tan bonitos. Él dibujó, él que fue el que le dio los apellidos a las plantas. Estaban tan bonitos sus libros que creó con todos los dibujos de las plantas, que él mismo se maravillaba y decía, mira qué bonito libro, pero no sabía que él lo había escrito. Tesla, pues el sistema trifásico en generación de energía es de él. Este cuate es futurista, muchos de
conocimientos apenas están saliendo a la luz, como por ejemplo la carga de los celulares inalámbricos, los rayos láser que desarrollaron por primera vez en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Él ya los había desarrollado mucho antes. Él se adelantó 100 años a la tecnología, pienso. Vasconcelos, nuestro exdirector de la SEP, de los primeros, él apoyaba mucho a los artistas, constituyó muchas escuelas. Heidegger, la filosofía del ser, es demasiado conocimiento que no podemos ignorarlos para decir cómo es el pensamiento sistémico y qué tan beneficioso es. Gutenberg, la imprenta, la impresión de la Biblia. Pascal, todos los conocimientos deben de ser justos. Chomsky, la gramática generativa. Chomsky es de los que nos describe olores, imágenes solamente con escribir, nos traslada a la situación en tiempo y espacio. Pulitzer, en su periódico, habla por el hombre común. Y eso, vamos a decir que eso, pensamiento sistémico para mí lo es, claro que sí. Las leyes, fíjense, ¿qué les dije hace rato? Las leyes, 3 o más leyes forman una teoría. Faraday es padre de los que nos dejó herencias. Fíjense que aún así tenía sesgos. Él decía una vez que esta no fue su única ley, ¿no? O sea, las teorías que tenemos, que debemos de saber utilizarlas, ellos son nuestros ancestros y nos las dejaron. Aportaciones a la fotografía, todo se ha ido conjuntando. La innovación es juntar todos esos conocimientos y ponerle un cambio. Carnot nos dejó la termodinámica. Gracias a esas tenemos ciclos ahorita termodinámicos generando electricidad. Hertz, sus leyes de las ondas magnéticas de la luz. Leibniz, no se diga. Aparte que aportó a las matemáticas, junto con Newton se discute en el cálculo diferencial. Leibniz es el padre de los abogados y ya tiene su libro, por ejemplo, Teodicea, se los recomiendo mucho. Son de los cuates que verdaderamente manejan el pensamiento sistémico suave, puesto que desarrollan como si estuvieran desarrollando el pensamiento del sistema rígido, pero de una forma automática. Y pues por eso que ahorita vamos a ver los pensamientos, las metodologías de sistemas rígidos. Bertrand Russell, a pesar de que era un mujeriego, pues defendía a los humanitarios, la libertad del pensamiento. Soddy, la radioactividad, sí, pionero con el uranio. Ellos son precursores de lo que nos pudieran salvar en un futuro no muy lejano con la generación de energía eléctrica por fisión nuclear, antes de que inventen la fusión nuclear, que no se ha logrado generar energía por fusión nuclear. Fusión implica fundir, unir, y fisión nuclear es los antepasados de la generación de energía eléctrica. Fisión significa dividir. El efecto Fukushima, ¿se acuerdan del maremoto? El tsunami que atacó por ahí Japón. Bueno, de ahí le cerraron 20 plantas nucleares a Japón. Generaba casi 3 veces más electricidad que la que consumía, la exportaba. Pero al tener ese accidente, surgió el efecto Fukushima y la tirria generalizada de toda la gente por la electricidad por nuclear, ¿no? Que la fisión es peligrosa, pero pues es algo que nos puede ayudar en el futuro para seguir manteniendo los ritmos actuales de consumo de energía. ¿Qué hizo Rutherford? Las partículas radiactivas alfa, beta, gamma. Curie, dicen por ahí en los memes, lo siento por todos los que se retrataron con ella, puesto que se desconocía los efectos de la radiación, ¿verdad? Pero fíjense que todo ese equipito que estuvo retratado con Curie fueron los que declararon las leyes de seguro social, a muchas leyes que se instituyeron hace más de 100 años mundialmente salió de un consejo de científicos, ¿sí? Que a lo mejor no lo lideró María Curie, pero estaba con el científico que lideró eso de la seguridad social. Torricelli, sus barómetros para medir presiones diferenciales en atmósferas distintas, ¿sí? La luz, bueno, hay un montón de historia en ellos
que vamos a decir que yo empecé a buscar cómo estudian, cómo desarrollan el pensamiento sistémico, también en lo social. Si ustedes van a trabajar en lo social, tienen que saber que la igualdad de los seres humanos, todos tenemos el mismo potencial, así como el vigilante, el director que está sentado ahí todos tenemos el mismo potencial. Unos desarrollamos más que otros, pero somos iguales. Como seres humanos, como personas, somos más de 7,000 millones de personas y todos tenemos un mapa genético distinto. Pero somos seres humanos iguales. Lázaro Cárdenas, el apoyo a los necesitados. Este cuate una vez hizo lo que Greta. Estaban cortando un árbol. Ay, disculpen el rey. No le puse ahí eliminar ruido de fondo a la presentación de Teams, pero bueno. Lázaro Cárdenas, hay anécdotas de que se quitó una vez el saco para ir a regañar a la gente que estaba por ahí cortando un árbol. Nosotros ya teníamos ecologistas desde antes de Greta, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el pensamiento sistémico muy desarrollado. Tenemos que aprender de ellos. ¿Por qué? Porque son ejemplos, son nuestros que nos han dejado herencia, preocuparnos por la sociedad. Fíjense, nada más Graham Bell. Él tenía a su mamá y su esposa sordas. ¿Qué hizo? Empezó a investigar. En su investigación él quería hacer una máquina para ayudarlas a escuchar y desarrolló entre tantos inventos. Está la película en YouTube, se la recomiendo, está genial, está muy viejita, ¿verdad? Pero gracias a Bell se inventó el teléfono actual. Vino a unirlo con Thomas Alva Edison, que ya tenía el micrófono, él tenía el audífono. Entre sus anécdotas, Graham Bell una vez hizo ladrar a un perro Bull Terry, lo hizo que hablara. Imagínense lo maravilloso que es la historia, lo impresionante. A nadie se le ocurre que Graham Bell hizo hablar a un perro Bull Terry, ¿no? Y bueno, sufrió muchísimo porque al final de cuentas, sí le reconocieron su invento, pero creo que era Telecom Telégrafos los que le compraron. No recuerdo el nombre de esa compañía, pero él se hizo dueño del 5% de las acciones, de las compañías que desarrollaron los teléfonos y y bueno, pues hizo sus experimentos primero de un cuarto a otro y luego después de un continente a otro, ¿no? ¿Con quién? Pues con su asistente de maravilla, que no recuerdo ahorita su nombre, pero Bell y su esposa fueron nuestros ancestros y que nos dejaron herencias tremendas como la aviación, puesto que ellos eran los que nos financiaban experimentos con máquinas más pesadas que el aire, la aeronáutica actual, ¿sí? Que pues la aeronáutica actual ya tiene, acuérdense que los dirigibles se usaron por más de 30 años y por algún accidente que sucedió por ahí en Estados Unidos, esos 30 años se fueron al drenaje, ¿no? Y dijeron, no, ya no vamos a hacer dirigibles. Y cuando se eliminaron los dirigibles, pues empezó la aviación. Y bueno, él era uno de los que aportaban grandes recursos económicos, él y su esposa, para investigar la aviación. Actualmente, díganme ustedes lo bonito que es ir de viaje, ¿sí? El primer avión con el cual viajé era un avión del 1970, pero para mí era la octava maravilla, ¿sí? Ya un avión de más de 30, 40 años de antigüedad. Y siguiendo a hablar de nuestros ancestros, Bolívar habla sobre libertad, Solón fundó gobiernos, hablaba de política, Weber, estructuras sociales, Pareto, las leyes de Pareto las utilizamos, de que el 20% de las causas generan el 80% de los problemas. Foucault, García Lorca, Smith, Fourier, todos. Se las dejo por ahí la presentación para que vean qué es lo que nos ha hecho el pensamiento sistémico. Por ejemplo, Smith defiende la democracia. Demo significa pueblo, cracia, poder, el poder del pueblo. Era un defensor de que como todos somos iguales, tenemos el mismo poder.
Claro, los cargos representan autoridad, ¿no? Pero aún así, hombres como Fourier que dejaron unas enseñanzas tan bonitas en matemáticas, ¿sí? Pensaban que éramos iguales, hombres y mujeres. Desde Herschel, que decía los hombres, decía Herschel, la mujer es tan o más inteligente que los hombres. Y bueno, en lo espiritual, lo que les puedo decir yo, busqué algunos de ellos, leí libros de, por ejemplo, Lao Tse. Es una tremenda armonía cuando habla de naturaleza, les recomiendo mucho Lao Tse. Habla sobre el equilibrio de la flexibilidad. Fíjense que Gardner hablaba de la flexibilidad y en su teoría de Gardner de las inteligencias habla de que la flexibilidad es un atributo de inteligencia, pero lo vine a entender con Lao Tse, porque Lao Tse decía, por ejemplo, un árbol que está en medio de un río, que ante una crecida se dobla y vuelve a crecer. Tiene más inteligencia que un sabino que se va con la corriente. Entonces, Lao Tse es una chulada. Si les interesa un libro de Lao Tse, se los puedo pasar. Por ahí tengo 2. Y entonces, de lo que más descubrí de hablando también en el ramo espiritual, el único que llegó a resucitar personas fue Jesús. Y bueno, hasta aquí exploramos nuestra herencia. Nuestra herencia. Si me gustaría preguntarles, ¿tienen alguna duda en cuanto al enfoque que quiero dar a lo que viene siendo los sistemas de pensamiento suaves? Vamos a decir, el holismo que se quiere transmitir en esto, el de pensar. Y no trato de que tengan una ideología, sino de que vean de que la causalidad hace que generes cambios. El hecho de que tú te preocupes por los demás, como Graham Bell, te hace que seas investigador. Y eso es un círculo reforzador positivo como el que vimos al inicio del de la riqueza. Entonces, no es justificar una ideología, sino que empiecen a fortalecer su pensamiento sistémicos, a preguntarse el porqué de las cosas y en base a eso hacer sus diseños. Porque déjenme decirles que las emociones nos rigen. Ahorita al final por ahí tengo algún escrito de que habla sobre las emociones que no puse aquí, pero es de que las emociones cuentan mucho, ¿eh? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Siguen conmigo? Yo solo tengo una duda, profe, que si nos iba a pasar, o que si nos puede pasar la presentación para darle una leída más. Sí, cómo no. Ahí se los voy a subir ahorita a la plataforma. Está renovada esta. Y sí, a rato se las paso. ¿Alguna otra pregunta? Ok, continuemos. Entonces, la ingeniería científica, ahí ya dimos un swing y ahora vamos a hablar de sistemas rígidos. Ya hablamos de cómo es el pensamiento en sistemas suaves, en donde la emoción es la buena. ¿Y qué necesitamos para desarrollar ese sistema de pensamiento suave? Pues mucha lectura, intercambiar ideas en este tipo de eventos, de asesorías. Pero en el de sistemas, en ingeniería científica, los sistemas rígidos es otra cosa. Esto es el desarrollo del conocimiento objetivo, racional, su naturaleza y sus fenómenos. Esto es como explicar, predecir y controlar el círculo de Deming. Fíjense que la ingeniería científica nos devela el orden de la realidad como un conjunto de conexiones, relaciones, interdependencias que existen entre los hechos. Es como lo que vimos de los sistemas suaves, pero esto lleva matemáticas. Para eso hay que constatar. ¿Qué es constatar? Un proceso en el cual tiene que haber más de 100 personas en tu muestra. Ahorita les platico que hay 3 tipos de muestras. En las muestras de piloto, testigo y contraste. En las de contraste se usan en el proceso de constatación. Las corridas piloto se realizan con 9, 10 personas, las testigo con 30 y las de contraste para la constatación con más de 100. El comportamiento de la realidad dadas de las condiciones específicas se puede manifestar y controlar.
Esto se ve en algunos métodos que ya tenemos, que ustedes tienen que aprender, que tienen que ver con esto. Por ejemplo, el 6 Sigma. Fíjense que habla sobre procesos actuales que se mejoran, que por ejemplo, miren, si ven la cajita que se ve por ahí, en el 4, en el cuarto renglón, habla de diseño de experimentos, donde estás eficientando procesos y se ven las matemáticas, los algoritmos. En todos estos procesos, cuando defines oportunidades, mides. Cuando defines oportunidades es cuando pones claros tus objetivos y además esos objetivos tienen que ver por el bien común, ¿no? Pero en un proceso, si tú quieres medir, en realidad estás haciendo el proceso de la fenoménica, que es el segundo método de rigor científico. Cuando analizar significa arrasar, quitar todo lo que sobra. Aquí vemos un Ishikawa donde estás viendo las 6 M's. Esas 6 M's, donde ves maquinaria, métodos, metodologías, medio ambiente, materiales, mano de obra, todo esto, materia prima. Hay métodos como análisis de efecto falla, causa raíz, todos son metodologías, que era lo que les decía. ¿Perdón? El causa-efecto. Ándale, este es el Ishikawa, el de causa-efecto. Entonces son metodologías que son para solucionar problemas. Experimentación para eficientar, optimizar procesos, pero fíjense que todos tienen algoritmos. Esto que se ve en los cuadritos verdes son algoritmos para controlar, y esto es la ruta de mejora de algunos procedimientos como el 6 Sigma. ¿Y qué estamos viendo? La ciencia aplicada tal cual. A lo mejor en métodos, no en tiempo real. Ahorita vamos a ver que la ingeniería de sistemas ya tiene tiempo real. Por ejemplo, en mantenimiento, en una falla funcional, cuando deja de funcionar la máquina, acá donde está la flama, las horas de operación, si tú desarrollas ingeniería de sistemas para cuidar tu máquina, vas a llegar a entender que los algoritmos avanzados te pueden ayudar a adelantarte a esta falla o ruptura. Ahorita les explico cómo. Fíjense, ya estamos en el lado de sistemas rígidos. Hablamos de que como ingenieros industriales debemos de manejar esto. Ese grupo de datos, los puntos, son muestras. Esas muestras pudieran ser muestras de una corrida testigo, o sea, no más de 30. Está asociando dos variables, una en X y otra en Y. Y se obtiene con una correlación, se obtiene una tendencia por ahí. Habla de que hay varianzas explicadas y no explicadas. Y habla de confiabilidad y error. Como ingenieros industriales deben de saber que la varianza explicada más la no explicada, eso va a dar la varianza total. Es decir, existen muchas variables que pueden afectar tu fenómeno. En este caso solamente se están contemplando dos y el grado de inclinación lo determina el coeficiente de terminación R. Ahorita les pongo la fórmula. Entonces, ¿qué podemos hacer? Fíjense que si nosotros le ponemos nombre a la función, que vendría siendo y igual a x, la fórmula de la pendiente, encontramos esa recta. Se van a generar residuales. ¿Pero qué son los residuales? La diferencia que existe entre el modelo es el nombre de la función, y los datos. Si nosotros sumamos los residuales son las líneas azules, ese es un residual, nos puede dar la varianza total. ¿Por qué? Porque estamos sumando todo el error total de la función, y ese error total se obtiene sumando las distancias que hay del proceso a un modelo de función, a un modelo matemático. Y este residual también te puede generar alertas. Tú puedes medir los residuales y si son de más de cierta distancia, te puedes generar alertas. ¿Cómo? Con tu función matemática y las entradas dinamizadas de X y Y. Y si el residual te da muy alto, te puede crear alertas residuales. Esas alertas residuales te pueden ayudar para controlar procesos, ¿sí? El coeficiente de terminación es
la suma de esos residuales, entre la suma total de los residuales. Pero en realidad lo que te dice el coeficiente de determinación es qué tanto se asocia la variable X con la Y, ¿sí? Y va de 0 a 1. Ese te puede decir, si cae en 0 es que pues son iguales, están horizontales y no se asocian mucho. Pero si está en 1, quiere decir que estas dos variables, bueno, ahí el coeficiente pudiera ser 0.6, ¿no? Porque no se asocian tanto. 0.8. Pero si el coeficiente, si el coeficiente de determinación saldría negativo, quiere decir que esta gráfica sería al otro lado, inclinada hacia el otro lado. Saldría en -1 o en -0.8. Entonces, en realidad lo que hace el coeficiente de determinación le quita el signo A al coeficiente de correlación, que vendría a ser la R que está por acá representada, la correlación de Pearson. Y entonces, los fenómenos, según Gauss nos dejó la herencia de la teoría del límite central, que puede haber muchas variables en un proceso, ¿sí? Pero para que un proceso sea científicamente aceptado, tiene que ser mayor al 95% su confiabilidad. El error no mayor al 5%. Si la confianza es 96, el error es del 4. Si la confianza es 94, entonces se toma como un error del 6. ¿Sí me explico? Y esto el por qué. Porque a diferencia de la genencia, cuando hablamos de cosas divinas, en la genencia, en lo espiritual, había verdades. Y las verdades son infalibles, o sea, era sí o no. Y aquí no, en la ciencia hay validez. A distingo del otro método del pensamiento de sistemas suaves, algo puede ser verdadero o falso, totalmente. Pero en sistemas rígidos no, tiene que ser válido. Y la validez, para que sea aceptable por ciencia, tiene que ser mayor al 95%. Ejemplo, ¿cómo lo ven ustedes en investigaciones? Fíjense, un valor de P dice que es altamente significante que el P sea de del 001 al 0.003. Está hablando de confiabilidad. Es decir, ¿cuánto va a ser significante? Mira, de 0.04 a 0.0049. Ya cuando llega a 0.005, que es el 5% que les digo, la confiabilidad aquí es del 95% y esto vendría a ser el error, el valor de P. Aquí es donde, hey, haz cálculos de nuevo porque no sería aceptado para la ciencia, ¿sí? Y aquí es donde ya dices, hey, chécate, haz un análisis, puede haber errores por aquí, ¿no? En tu investigación. Entonces, es aceptable que una hipótesis puede ser cierta o falsa, pero tendría que respetarse el 5% de la confiabilidad que les menciono acá. El 95%. Y ese 95% es qué tanto se apega tu modelo matemático a los datos reales. ¿Sí? Entonces, ustedes como ingenieros industriales deben de ser muy buenos en estadística. La estadística habla del pasado y la probabilidad del futuro. Y entonces, puede haber hipótesis. Ahora van a llevar otras materias que se llama estadística descriptiva, donde van a hacer estos ejercicios. Aquí nada más lo que vamos a ver es el lenguaje y, como quien dice, abrirles la puerta a... Vamos a aprender a generar modelos dentro de los objetivos, modelos matemáticos, y medir la confiabilidad. Pero sí es importante que sean buenos en estadística, porque es el lenguaje que se utiliza en investigación. La actividad de la ingeniería científica tiene un doble compromiso, porque hay que respetar las normas, pero también hay que generar nuevas normas. Las normas que existen actualmente son porque ha habido pues accidentes o ha habido problemas, ¿no? O sea, que han llevado a que se generen las normas. Entonces, para la ingeniería científica se utiliza la fenoménica, que ya lo vimos como ejemplo en la anterior, la analogía de atribución, la inducción, la deducción. Estos métodos por aquí los tengo un poquito ya esquematizados, donde dices que el fenoménico es observar como deficiente mental, se conecta con el pensamiento sistémico,
vemos antecedentes en una investigación. Ahorita estamos viendo antecedentes de lo que es los sistemas suaves. Pero para hacer una investigación se ve los antecedentes de lo que ya esté desarrollado el tema, digamos nuestra herencia, lo que vimos ahorita. Y ese método es observar como deficiente mental. La analogía de atribución es ponerle números. Después se aplica la estadística, se hace inducción, se calculan las varianzas y se sacan las deducciones. ¿De dónde a dónde se mueven estas? Bueno, la deducción viene de las teorías, que son las que estamos obligados a conocer las que tienen que ver con esta disciplina. Se deduce de lo general a lo particular. Y la inducción viene de los postulados, es de la hipótesis, de lo que tú estás viendo. Y entonces, después vienen los métodos donde se constata, ¿sí? Se diseñan experimentos. Estos son los métodos de rigor. El analógico de proporcionalidad es donde desarrollamos experimentación. Pero, por ejemplo, en 6 Sigma vemos esto, ¿no? Vemos los residuos, vemos la congruencia, la objetividad. Entonces, ahorita hablamos de residuos. Ya sabemos que es un residuo. Ya hablamos de experimentación, donde vamos a ver todo el fenómeno en todo su espectro, donde esta curva se ve en tercera dimensión, si son 3 variables. Aquí nada más son 2. Y luego, ¿qué podemos desarrollar con los experimentación? Pues mejores procesos, mejores resultados, optimizar. ¿Sí? Y entonces decíamos que así es como se va construyendo las teorías, leyes y métodos. ¿Qué podemos rescatar de estos 6 métodos? Pues de que se usan para hacer investigación. Los sistemas expertos que existen actualmente, donde un médico le pregunta, oye, ¿qué puede tener mi paciente? Primero le mete las entradas, ¿no? ¿Qué se hace? Inducción. ¿De dónde viene la inducción? Lo que está viendo el médico, él primero cree, le dice lo que puede tener el paciente. El sistema experto voltea a ver las teorías y le dice, ¿sabes qué? El sistema experto le puede decir, sí, tienes un tanto por ciento de probabilidades que tu paciente ahorita tenga COVID. Es un sistema experto cuando estás cargándole está volteando a ver teorías. Redes neuronales, por ejemplo, ve deducción y está al revés. Las teorías las junta, le mete los cálculos, las funciones, las leyes matemáticas al algoritmo y en base a eso identifica y va guardando sus memorias. Entonces, continuamos viendo la herencia que nos dejaron, que son las leyes, ¿sí? Fíjense que el cálculo diferencial utiliza un método que se llama un gradiente, es como un delta, es como un triángulo pero invertido, el símbolo. El descenso del gradiente es una interacción de primer orden, es un algoritmo para encontrar mínimos locales o máximos. ¿Verdad? Y para encontrar esos mínimos, eso también habla de optimizar, pero ya estamos hablando en tercera dimensión, ¿no? Y los nuevos sistemas ya lo hacen en automático. ¿Sí? ¿Qué se hacen en estas? Son matemáticas donde se hacen cálculo de derivadas parciales en base a alguna sola variable, ¿no? Por ahí van a ver en matemáticas 2 este tipo de cálculo, pero eso se utiliza para optimizar. ¿Cuál es lo más difícil de aquí? Pues de que se tiene que tener el nombre de la función. ¿Cuál es lo bonito de aquí? De que los sistemas nuevos robotizados ya traen cámaras y esas funciones las van creando en tiempo real. Y entonces, desde que tú le metes el ojo a los sistemas inteligentes, la cámara, ellos van aprendiendo y bueno, eso los hace sistemas rígidos hasta el momento. Dentro de la modernidad surgen nuevas disciplinas que manejan la ciencia, la ingeniería y el análisis por separado. Nosotros como ingenieros industriales debemos de entender, saber trabajar con ellos, puesto que ya es parte de la modernidad, ¿no? Del saber ser, saber entender las nuevas tecnologías. En nuestra materia abordamos todos estos temas, ¿no?
y creamos modelos matemáticos para estos algoritmos. Y bueno, es como trabaja actualmente. Aquí hay unas, por ejemplo, esos círculos son para optimización y habla de experimentación, habla de gradiente, del descenso del gradiente. Todos estos son matemáticas que manejan la regresión, pero ya son, vamos a decir, en tiempo real, deep learning, redes neuronales. Entonces, esto ya está saliendo muy automatizado y está aplicándose a mucha tecnología. Lo vamos a ver en el seminario Nuevas Tecnologías con el profe que les toque, este tipo de conocimiento donde se va a profundizar en ello. Y bueno, el desarrollo de las hipótesis ya lo hacen en base a todos esos datos casi que en tiempo real, y se les saca provecho económico. Estamos hablando de inteligencia artificial, el machine learning, resolución de problemas, el procesamiento del lenguaje natural, elaboración de decisiones, razonamiento, robótica. Todo esto son sistemas. Y si ustedes interactúan con uno de estos, ¿sí? Bueno, pues entonces van a tener que hacerse bueno en alguna de estas disciplinas, ya sea robótica, reconocimiento de objetos. Y bueno, para eso vamos a decir que estas son las puertas a las que pudieran acceder ustedes en su disciplina. Digamos que yo nada más les voy a abrir el panorama. Y bueno, pues sépanse que cuando yo tenía 16 años se inventó el Internet, el Google más bien. Y bueno, pues esto tiene historia. El principal ancestro de nosotros fue Alan Turing, el cual fue un eye. Este cuate tenía un cerebro privilegiado, donde también habla sobre la máquina de Turing. Chequen su biografía, está genial en Wikipedia. Pero estos cuates, Turing y todos ellos, los que están acá atrás de él, llevaron a lo que vendría siendo ahora la inteligencia artificial, y hemos llegado al grado tal de que ya hubo personas que discutieron, o sea, la máquina ya venció al ser humano en inteligencia en algunos por ahí eventos suscitados. Ahorita existen los chatbots, que también es inteligencia artificial, y pues en la actualidad no puedes darte cuenta cuando estás chateando con un representante de la compañía o un chatbot. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Pues la historia que envuelve esto, ¿no? Y también, si por ejemplo ustedes van a caer a lo que viene siendo gobernanza, pues saber cómo vamos a gobernar estos algoritmos, ¿no? Porque es peligroso, pudiera ser peligroso, ¿sí? Hay aprendizaje supervisado, no supervisado. Ustedes en algunas asignaturas van a desarrollar todas estas clasificaciones, regresiones, agrupamiento por dendrogramas, ¿sí? Son temas que van a ser muy familiares para ustedes, pero ustedes van a decidir por dónde especializarse, ¿no? Para eso viene la maestría, donde se desarrolla innovación. Y pudiera ser que se agarren por alguna de estas ramas en su futura preparación. Pero lo importante es entender todas estas herramientas que ahorita ya son automatizadas para comparar, donde haces analogía de atribución, donde ves la distribución del fenómeno, donde ves cómo están compuestas tus variables, cuántas variables son y las relaciones que existen entre ellas. Esto todo se utiliza actualmente para automatización. Y bueno, nosotros, por ejemplo, ¿cómo lo usamos? Si regresamos a la primera slide, vamos a ver un ejemplo donde se crean gemelos digitales, pero no es otra cosa más que ver modelos matemáticos de distintos conjuntos de variables, y cuando se generen residuales, que es el que vimos aquí, ¿cuál es? Tú creas modelos matemáticos, creas alertas residuales, y estos modelos matemáticos son muchas funciones que se generan en este proceso, y creas un gemelo digital con muchas funciones matemáticas. Ese gemelo digital te puede ayudar a prevenir catástrofes. Igual aquí, en el control de la diabetes, ya existen unos aparatos, se comunican inalámbricamente con tu celular. El celular le manda la orden a una bombita que te inyecta la insulina para los que son diabéticos tipo 1, por ejemplo.
Esto ya tiene inteligencia artificial, ¿no? Porque crea tu gemelo digital. ¿En qué se utiliza? En muchos sectores de la industria, así es que ya se van a topar ustedes con este tipo de tecnología que utiliza sistema rígido. En los procesos industriales vemos funciones matemáticas y esas funciones matemáticas controlan equipos, procesos. ¿Qué vamos a ver nosotros? Le vamos a entrar a algunas actividades donde hablamos del lenguaje de las máquinas. El lenguaje de las máquinas no es otra cosa más que ceros y unos. La tecnología actual ya está muy avanzada, que está utilizando la computación cuántica, donde ya manejan qubits, que se siguen manejando ceros y unos, pero un qubit puede darte hasta, creo que 6 valores simultáneamente, ¿no? O sea, puedes utilizar, tiene un concepto ahí como que es algo muy rápido y puedes usar estados de la computadora que no son estados utilizables en la tecnología de computación actual. Y esto que se ve acá arriba, por ejemplo, esto es una función matemática que no sabemos el nombre ahorita, no la puse el nombre de la función, pero es una función matemática que se representa con compuertas lógicas en sistemas digitales, donde aquí las entradas son ceros y unos. Vamos a desarrollar algunos dentro de los ejercicios. Estos son sus antepasados, donde se veían relevadores en circuitos de escalera. Esto es lo mismo que lo que está acá arriba, ¿no? Pero esto es cuando no había PLCs, mucho menos sistemas de control distribuidos. Y bueno, pues esto es, vamos a decir que una introducción a grandes rasgos de lo que vendría a ser ingeniería de sistemas. Ha sido todo y pues muchísimas gracias por su atención.